Comenzaremos con la fisiología del aparato digestivo y en particular veremos en este teórico algunas secreciones digestivas, la secreción salival, la secreción gástrica y la secreción pancreática. La bibliografía sugerida es principalmente Verne y Levy, de Fisiología, sexta edición, y también el tema se encuentra bien desarrollado en Linda Constanzo, quinta edición, como segunda preferencia. El aparato digestivo se encuentra constituido por el tubo digestivo o tracto digestivo y por las glándulas anexas al tubo digestivo. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en un largo tubo que va desde la boca hasta el ano y sabemos que está constituido por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. A esto se deben sumar las glándulas anexas que son el páncreas, el hígado y las glándulas salivales. Las funciones del aparato digestivo son variadas y las vemos aquí. Una es la motilidad, movimiento de mezcla y propulsión del contenido gastrointestinal que permite su tránsito desde la boca hasta el ano. Las secreciones digestivas, o sea, liberación de agua y sustancias al tracto gastrointestinal, dada por las glándulas salivales, el estómago, el páncreas, el hígado y el intestino. La digestión de los alimentos, que es la degradación tanto mecánica como química de los alimentos ingeridos, y finalmente la absorción de los nutrientes derivados de la digestión, que representa esto su transporte a sangre o linfa, tanto de agua como moléculas sencillas obtenidas de la digestión. Aquí podemos observar un esquema del tracto gastrointestinal en el cual vemos todos los componentes u órganos que lo constituyen, esquematizados como un largo tubo, mostrando la evolución de las sustancias que se han ingerido, tanto alimentos como agua, y el aporte a esas sustancias de las secreciones digestivas que van a permitir, como su nombre indica, la digestión de esos alimentos. El primer paso es propiamente el ingreso de los alimentos a la boca, seguido de la masticación y la puesta en contacto con la secreción acuosa de las glándulas salivales. Y el quimo, o sea, los primeros productos de la digestión luego de la asimilación que tiene lugar en la boca, llega al estómago y a través de procesos peristálticos va coordinadamente transitando todo el tubo digestivo, pasando por el intestino delgado, intestino grueso y finalmente en el recto termina de conformarse la composición final de las heces que van a ser excretadas. En todo el intestino delgado se producen una serie de secreciones propias del intestino delgado y a esto se le deben sumar las secreciones acuosas que se vuelcan a él de glándulas anexas como el hígado, el páncreas y la pared intestinal. Y el propio estómago también produce secreciones previamente que comienzan procesos degradativos de los alimentos que se han ingerido. Paralelo a este proceso de secreciones acuosas, se dan un proceso reabsortivo equivalente que debe compensar tanto el ingreso de agua exterior a través de los alimentos y de la bebida, como todos los líquidos que se vuelcan por las secreciones acuosas. Ese proceso de reabsorción de agua se da fundamentalmente en el intestino delgado y en menor medida en el intestino grueso. Y en el intestino delgado es donde se produce la mayor reabsorción de los nutrientes derivados de la digestión producidas por las secreciones de las glándulas anexas en el intestino delgado. Esas sustancias reabsorbidas o nutrientes van a llegar a las mesentéricas, venas mesentéricas, que finalmente
derivarán en la vena porta que irrigarán el hígado, representando este último órgano una barrera para el pasaje de sustancias a circulación sistémica. Este paso es importante ya que permite la detoxificación de sustancias potencialmente tóxicas que van a verse reabsorbido junto con los nutrientes, producto de componentes tóxicos de los alimentos, y actúa en general como primera barrera detoxificadora del organismo antes que esas sustancias puedan llegar al resto de los órganos por circulación sistémica. Como vemos aquí, debe haber un proceso muy coordinado entre los procesos de digestión de los alimentos, los procesos de motilidad que van permitiendo que el alimento vaya llegando y transitando los distintos lugares, y esto tiene que estar perfectamente coordinado además con la producción de secreciones digestivas en el momento indicado, que es cuando está llegando el quimo al intestino. Toda esta coordinación entre secreciones y motilidad fundamentalmente en cuanto a componentes vinculados estrictamente con el tubo digestivo está finamente regulado, y fundamentalmente participan en esa regulación factores nerviosos, pero no externos al órgano, sino que internos. El intestino cuenta con un sistema nervioso intrínseco propio del órgano llamado sistema nervioso entérico, cuya importancia no debe subestimarse. Pensemos que luego del cerebro y de la médula espinal es el conjunto nervioso que tiene mayor cantidad de neuronas del organismo, y están constituidos estos organizados en plexos, el plexo mientérico o de Auerbach, localizado entre la capa longitudinal muscular y la capa circular muscular, y el plexo submucoso de Meissner, que están conectados también con el anterior, ubicada en la región submucosa. Este conjunto de neuronas van a ser los principales organizadores y reguladores de todo este proceso, tanto de motilidad como de secreciones digestivas asociadas al tubo digestivo, y esto va a permitir entonces una perfecta coordinación entre el tránsito y los procesos digestivos que deben irse dando en las distintas porciones del tracto gastrointestinal. Veamos ahora la secreción salival. La secreción salival es producida por tres glándulas salivales. Una es la glándula parótida, la más importante en tamaño, y le sigue la glándula sublingual y la glándula submaxilar. La composición de saliva producida por estas distintas glándulas salivales es diferente. La glándula parótida va a ser una producción fundamentalmente constituida por agua y enzimas digestivas, por lejos la más importante, la alfa-amilasa, mientras que la glándula sublingual va a producir agua acompañada de mucinas. Esa mucosidad asociada a la secreción de mucina va a tener fundamentalmente un rol lubricante para permitir la lubricación del bolo alimenticio y su posterior deglución. Finalmente, la glándula submaxilar tiene una composición mixta, o sea, es tanto serosa como mucosa. Veamos ahora el componente digestivo fundamental que aporta la secreción salival. Esta enzima es la alfa-amilasa, que es una enzima que degrada enlaces alfa 1,4 glicosídicos internos y va a permitir la degradación de polímeros de glucosa complejos, como son el almidón, que es el principal polímero de glucosa y fuente o recurso energético
de reserva en los vegetales, y el glucógeno, que es el principal componente de reserva de glucosa en los animales. En este caso, tanto el almidón como el glucógeno va a ser degradado dando tres productos de degradación luego que los enlaces 1,4 han sido cortados. Uno es la maltosa, otro es la maltotriosa y otras son las destrinas alfa límites. Esas son variadas dependiendo tanto del número como de grado de ramificación. Esta degradación de almidón y glucógeno es factible porque existen enlaces alfa 1,4, que es la especificidad que tiene o selectividad que tiene la alfa-amilasa para actuar. Sin embargo, no puede actuar sobre enlaces beta 1,4 como los que posee la celulosa. En este caso, por lo tanto, la alfa-amilasa no va a poder degradar celulosa. En realidad, ningún animal posee la capacidad propia de degradar celulosa, y en el caso de los rumiantes, por ejemplo, y otros animales capaces de degradar compuestos altamente ricos en celulosa, quien produce esta degradación no son propiamente enzimas digestivas producidas por el animal, sino bacterias que simbióticamente están ubicadas en parte del tracto gastrointestinal de estos animales, generalmente grandes reservorios, como el rumen en la vaca, donde pueden acumularse allí celulosa, y bacterias que van a actuar simbióticamente van a ser las que degradan a la celulosa en glucosa e incluso en compuestos más pequeños, pero que pueden ser reabsorbidos por el animal para a partir de allí poder hacer su propia biosíntesis. En el ser humano no tenemos esa capacidad física de poder contener bacterias en un lugar suficientemente grande como para producir un aprovechamiento importante de celulosa. Solamente tenemos alto contenido de bacterias y un lugar donde podría producirse una pequeña fermentación que sería en el ciego, pero a esa altura ya no hay reabsorción de nutrientes, por lo tanto todos los productos potencialmente asimilables que puedan producirse allí van a ser excretados por ese y no reabsorbidos. Por eso no tenemos capacidad los humanos de degradar glucosa, a diferencia de otros animales. La secreción salival es el resultado de una secreción primaria producida por las células del acino pancreático, donde vemos aquí un esquema de una glándula mixta, ya que tiene glándulas acinares tanto serosas como mucosas, y esa glándula primaria acinar, que va a ser la que va a producir esa secreción primaria, tiene forma de saco ciego que vuelca todo su contenido a distintos conductos hasta finalmente llegar al conducto excretor. Esos conductos son los conductos intercalares, como vemos, luego sigue el conducto estriado y finalmente el conducto excretor en niveles de tamaño y ramificación. Podemos decir entonces que la secreción salival está compuesta de dos grandes componentes: una secreción primaria, que va a contener entonces amilasa, mucina, si es que es mixta, y luego una serie de electrolitos junto con el agua que la hace casi isotónica en sus propiedades, ya que tiene sodio, potasio, cloruro, y hay también una secreción seguramente de bicarbonato importante en ese nivel, que hacen que cuando estos entes osmóticos son considerados, su osmolaridad sea bastante similar a la del plasma. A esta secreción primaria se le introducen modificaciones a lo largo de su pasaje por los distintos conductos.
Fundamentalmente, existen modificaciones de la misma a nivel de los conductos estriados y excretores a través de procesos de transporte, tanto reabsortivos como secretores. En este caso, reabsorciones serán de cloruro de sodio y secreción de potasio y de bicarbonato. Como ven ustedes, hay un balanceo de cargas tanto en la reabsorción como en la secreción que explican la electroneutralidad de la solución. Muy bien, este proceso de transformación que sufre a través de los conductos producto de la reabsorción o de la secreción tiene la particularidad de ser limitada por tiempo, no solamente por el gradiente o fuerza impulsora que tenga. Es decir, como sabemos, cuando vimos transporte, vimos que todos los mecanismos de transporte dependen de la existencia de una fuerza impulsora, en el caso gradiente electroquímico, porque son electrolitos, que permitirían su transporte a través del epitelio de los conductos. Sin embargo, en este caso, al pasar la secreción rápidamente por estos conductos estrechos, se convierte en limitante también el tiempo de permanencia de esos electrolitos para poder ser transportados, de permanencia en los conductos. Por lo tanto, si el flujo aumenta en velocidad, los procesos tanto de secreción como de reabsorción van a ser limitados. Cuando este fenómeno ocurre, le denominamos fenómenos de transporte dependiente de gradiente tiempo, porque dependen no solo del gradiente electroquímico, sino también de la velocidad de flujo. En este caso, vemos aquí un gráfico donde hemos, con un secretagogo, aumentado la velocidad del flujo salival y vamos viendo qué modificaciones sufre esa secreción primaria conteniendo los electrolitos que habíamos dicho y con una composición prácticamente isotónica respecto del plasma, qué cambios van teniendo esos electrolitos a medida que el flujo salival aumenta. Todo ese cambio va a ser explicado por los transportes que van a sufrir esos electrolitos en los conductos, fundamentalmente estriados y excretores, y como dijimos, va a depender de la velocidad, el grado o magnitud de esas transferencias o transporte. En el caso del sodio, que es reabsorbido, y en el caso del cloruro, que es reabsorbido, la reabsorción va a ser menor a altos flujos y por lo tanto en la gráfica vemos que su concentración en saliva aumenta a altos flujos, tanto para el sodio como para el cloruro. En el caso del potasio, que es secretado, la secreción de potasio va a estar limitada a altos flujos y eso explica por qué hay una bajada inicial de la concentración de potasio a medida que el flujo aumenta. El bicarbonato debiera tener un comportamiento similar al potasio en los mismos términos, ya que también es secretado y su concentración debiera bajar debido a la existencia de altos flujos. Sin embargo, vemos que hay un comportamiento anormal del bicarbonato, aumenta en vez de bajar. La razón de esto es que los secretagogos que aumentan la velocidad del flujo salival también aumentan una secreción primaria de bicarbonato que compensa y sobrepasa el defecto que habría, en este caso, en la posibilidad de secretarlo a nivel de los conductos. Entonces, por esa razón, por efecto de los secretagogos, el bicarbonato aumenta a pesar de haber sido secretado en menor proporción en los conductos estriados-excretores como producto de un aumento en la secreción primaria del mismo. Aquí vemos en mayor detalle los mecanismos de transporte involucrados en estas excreciones, tanto acinares
como modificaciones en los conductos estriado y excretor que vimos antes, los mecanismos de transporte involucrados en la secreción de bicarbonato, cloruro y potasio en la célula acinar son productos de su transporte a través de canales específicos para estos iones. En el caso del bicarbonato, proviene del dióxido de carbono propio del metabolismo celular, que con la anhidrasa carbónica pasa a ácido carbónico, el cual se disocia en bicarbonato y protones, siendo el protón expulsado a sangre y el bicarbonato transferido a la luz del acino. En el caso de las células de los conductos estriados excretores, dijimos que había una reabsorción de sodio y este se da a través de dos mecanismos. Uno es por un mecanismo mediado por canal y otro con un contratransporte sodio-protón. Ese mecanismo de excreción de protones que se da tanto hacia la luz del ducto como hacia sangre, también es producto del metabolismo que produce dióxido de carbono y este a su vez ácido carbónico y este bicarbonato y protones. En este caso también hay un contratransporte bicarbonato cloruro que explica entonces la reabsorción de cloruro junto con sodio y la secreción de bicarbonato a este nivel, que también va a ser compensada con una excreción a sangre de protones. En el caso del potasio, este es contratransportado con protones. Entonces, aquí vemos todos los mecanismos por los cuales el sodio y el cloruro es transportado desde la luz del conducto a sangre y los mecanismos por los cuales, contrariamente, el bicarbonato y el potasio son transportados a la luz del conducto. Estos últimos mecanismos de transporte son los que presentan fenómenos de gradiente tiempo, o sea, están limitados por gradiente, pero también por velocidad de flujo. A diferencia de la mayoría de las secreciones gastrointestinales, que son fundamentalmente reguladas por hormonas, como veremos más adelante, en el caso de la secreción salival, esta es regulada por el sistema nervioso. Tenemos dos componentes de nervación, uno vinculado al sistema nervioso parasimpático y otro vinculado al sistema nervioso simpático. En el caso del sistema nervioso parasimpático, a través del nervio facial y glosofaringio, y en el caso del sistema nervioso simpático, a través del ganglio cervical superior. Ambos sistemas de nervación van a estimular la secreción salival. En el caso del sistema nervioso parasimpático, la estimulación se hace a través de mediaciones vinculadas con como neurotransmisores de la acetilcolina o bien de un componente proteico que actúa como neurotransmisor, la sustancia P, que ambos elevan los niveles de calcio de la célula acinar. Y esta, segundo mensajero, va a aumentar la síntesis y secreción de alfa-amilasa y de mucinas, más importante o no, uno u otro, dependiendo si la glándula es mayoritariamente serosa o mucosa. Y además va a aumentar el flujo sanguíneo glandular. Esto es fundamental como componente estimulador de la secreción salival, ya que las glándulas salivales producen un volumen muy alto de secreción acuosa en relación al peso que poseen. Producen 1 mililitro de secreción acuosa por cada gramo de tejido, o sea, prácticamente el mismo volumen que su propio peso en solo un minuto. Quiere decir que la secreción salival está realmente limitada por el nivel de irrigación sanguínea de la glándula. Si la irrigación sanguínea disminuye, inmediatamente disminuye la secreción salival,
por falta de agua y sustratos para su producción, y a altos flujos la secreción salival aumenta, con lo cual entonces la irrigación está actuando de alguna manera como paso limitante para la formación de saliva. Luego también tenemos aquí como consecuencia de la activación del sistema nervioso parasimpático un aumento de la actividad de los transportadores ductulares para bicarbonato y potasio. Y esto es lo que decíamos antes, en el caso del bicarbonato, que secreta GOGOS, como en este caso los neurotransmisores van a estimular la secreción de bicarbonato acinar. Y luego también este aumento de calcio en la célula acinar va a aumentar el metabolismo y el crecimiento de la glándula, generando hipertrofia de la misma. En el caso del sistema nervioso simpático, tenemos también, como dijimos, una estimulación de la secreción salival. En este caso, los neurotransmisores son noradrenalina y otra sustancia peptídica llamada péptido inhibidor vasoactivo, PIV, el cual va a aumentar actuando a través de sus receptores, los niveles de AMP cíclico dentro de la célula acinar. Esto también aumenta la síntesis y la secreción de alfa-amilasa y mucina, pero a diferencia del sistema nervioso parasimpático, en este caso la estimulación es transitoria. Quiere decir que no está sostenida en el tiempo, sino que si la estimulación se hace prolongada, en vez de un aumento de síntesis, comienza a haber una disminución de la secreción ante el estímulo sostenido. También vemos aquí que hay un aumento, estimula el flujo sanguíneo glandular inicialmente, pero este fenómeno también es transitorio. En este caso, lo que comienza a primar son, con estimulaciones muy intensas, un efecto vasoconstrictor de la noradrenalina y a su vez también de la adrenalina plasmática, y el flujo sanguíneo glandular puede llegar a disminuir si la estimulación simpática es muy intensa. Esto nos pasa, por ejemplo, en situaciones de estrés. Todos hemos verificado alguna vez que ante una situación de estrés importante, por ejemplo, estar rindiendo un examen, nuestra boca se seca. Esto es producto de una disminución de la secreción salival, producto de una disminución del flujo sanguíneo de la glándula ante condiciones de estrés importantes y sostenidos. Y finalmente, también va a aumentar la actividad de transportadores ductulares para bicarbonato y potasio, como los que vimos recién. Veamos ahora los mecanismos de secreción gástrica. El estómago cuenta con dos tipos de mucosa diferencialmente localizadas en su superficie interna. Una es la mucosa glandular oxíntica, ubicada principalmente en el cuerpo y en el fundus del órgano, y la otra es la mucosa glandular pilórica, ubicada en la zona antropilórica del estómago. La mucosa glandular oxíntica está constituida por criptas que tienen en su base glándulas capaces de producir la secreción gástrica. Estas glándulas se denominan justamente glándulas oxínticas y están en la zona más profunda de estas criptas, siendo sus secreciones transferidas al lumen estomacal a través de conductos que la conectan con el exterior. Las glándulas oxínticas están compuestas principalmente de dos tipos de células que producen secreciones distintas. Una es la célula parietal, capaz de producir ácido clorhídrico, y la otra es la célula principal, que es productora
de pepsinógeno. El pepsinógeno es un precursor de una enzima llamada pepsina, que es una proteasa que se activa justamente en el lumen estomacal cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico, que a través de la proteólisis catalizada por él va a permitir la liberación de la enzima en forma activa en el propio lumen estomacal. También encontramos otras células de importancia regulatoria, que son las células de tipo enterocromafín o mastocitos, mostradas aquí en color celeste, que se intercalan entre las células parietales y principales, y son células que presentan gránulos de histamina que pueden desgranularse en condiciones de estimulación, y la histamina es un potente secretagogo, o sea, estimulador de la secreción de las células parietales y principales. Otra célula importante son las células de las mucosas del cuello. Estas células mucosas van a producir tanto mucus como bicarbonato, y esa combinación genera una especie de gel alcalino que tapiza toda la mucosa glandular oxíntica, y tiene importancia porque esto permite que el ácido clorhídrico que se va a verter al lumen del estómago no ataque a las células constitutivas de toda la mucosa glandular, ya que actúa como un aislamiento, y la composición alcalina permite la neutralización en superficie del ácido clorhídrico que podría atacar a estas células. Veamos en detalle los mecanismos por los cuales la célula parietal es capaz de secretar ácido clorhídrico. Los principales transportadores involucrados en la secreción al lumen de ácido clorhídrico por la célula parietal son un canal de cloruro ubicado en la membrana apical y una protón ATPasa también ubicada en la membrana apical. Otro transportador es un transportador activo primario directamente dependiente de ATP, que con alta eficiencia va a transportar protones, y esa secreción activa de protones va a actuar como fuerza impulsora eléctrica para el transporte de cloruro, que va a contrabalancear cargas. Por otra parte, el potasio, que va a ser internalizado en el contratransporte con el protón, va a reciclar nuevamente hacia el lumen a través de un transportador de tipo canal, que permite entonces que el potasio en forma neta no aporte cargas. Por lo tanto, esto permite que los protones generen un gradiente eléctrico favorable para el transporte de cloruro, y de esa manera producir la secreción parietal primaria de ácido clorhídrico. El protón que va a ser secretado al lumen, como habíamos visto antes, también proviene de del dióxido de carbono, que se va a hidratar formando ácido carbónico, un proceso que está catalizado por anhidrasa carbónica, ubicada en el citosol de la célula parietal. Ese protón va a ser excretado al lumen y va a quedar un bicarbonato que va a ser secretado a plasma contratransportado con cloruro. Esta secreción de bicarbonato es también muy significativa, ya que es muy significativa justamente la secreción de protones en etapas digestivas donde hay una aumentada secreción luminal de ácido clorhídrico o estimulada,
y por lo tanto va a producir una alcalinización del plasma equivalente a la acidificación que produce del fluido del lumen estomacal. Esa alcalinización del plasma va a producir fenómenos neurológicos típicos del estado postprandial, o sea, el estado que tiene el ser humano luego de la ingesta abundante de alimentos, consistente en una especie de estado de soñolencia, de modorra postprandial, y este es el efecto directo del bicarbonato sanguíneo sobre nuestro sistema nervioso central. Veamos ahora cómo se van a modificar las concentraciones de los distintos electrolitos en el lumen del estómago en la medida que aumentamos la velocidad de la secreción gástrica, estimulando la secreción parietal a través de un secretagogo, ¿no es cierto?, que va a estimularla, generando entonces una modificación del flujo de fluido que va a llegar al estómago, a través de la glándula oxíntica. Como vemos en este caso, el protón aumenta en la medida que se estimula la secreción parietal, lo cual tiene toda lógica, producto de que es justamente el protón quien está siendo volcado al lumen a través de la producción de azúcar parietal. Y similarmente, el cloruro también va a aumentar porque también es un componente de la secreción de la célula parietal. Sin embargo, hay una diferencia y que vemos que si extrapolamos a velocidad de secreción cero, protones no vamos a tener en la secreción de del lumen estomacal, pero sí vamos a tener cloruro. La presencia de un cloruro residual, que no va a ser de origen justamente parietal, porque en ese caso no hay ningún tipo de estimulación de la secreción parietal, ese origen es producto de la secreción de las células mucosas del cuello, que dijimos que producían una secreción acuosa alcalina, pero esa secreción acuosa alcalina también es rica en cloruro de sodio, o sea que tenemos un aporte basal y permanente de cloruro de sodio como parte de la secreción acuosa alcalina producida por las células del cuello. Y por eso, a cero velocidad de estimulación de la secreción parietal, aún así tenemos un nivel inicial y constante de cloruro de un origen, digamos, no parietal, al cual se suma un cloruro de origen parietal que va a tener un perfil exactamente igual a la de los protones que describimos antes. Entonces, la suma de una constante, que es el cloruro no parietal, más una hipérbola similar a la del protón, da como resultado la curva roja que vemos arriba del cloruro total que estamos mostrando en la parte superior. El sodio disminuye en la medida que se estimula la secreción de clorhídrico. Vemos una caída importante del sodio. Como lo que estamos mostrando es concentración, la razón por la cual la concentración de sodio cae es simplemente la dilución de ese sodio que estaba formando parte de la secreción de las células de la mucosa del cuello, que tenían, dijimos, cloruro de sodio. Entonces hay un componente de sodio permanente producto de la secreción de las células mucosas del cuello, que va a ser diluido por la producción acuosa de la célula parietal conteniendo ácido clorhídrico. Entonces esto es equivalente a imaginar que tenemos una solución de sodio dentro
de, por ejemplo, un Erlenmeyer, y le estamos volcando una solución de ácido clorhídrico. Obviamente, la concentración del ion sodio va a disminuir, y eso es lo que explica esta disminución en su concentración en la medida que estimulamos la secreción de la célula parietal, ya que la célula parietal no excreta sodio como parte de sus componentes. Y finalmente tenemos un aumento muy leve del potasio a medida que lo estimulamos, y esto es justamente producto de la pequeña excreción de potasio que puede haber ante altas estimulaciones de la secreción parietal, que no llega a ser recaptado, digamos así, por la proton ATPasa, y una pequeña porción puede llegar a formar parte de la secreción parietal que se estimula con este secretagogo. Vamos a referirnos ahora a los mecanismos de regulación de la secreción gástrica. Y esto nos remite a la existencia de distintas fases regulatorias en este proceso de secreción. Pueden reconocerse tres fases diferentes de regulación de la secreción gástrica. Una es la fase cefálica, otra la fase gástrica y otra la fase intestinal. La fase cefálica comienza cuando ante la sola vista de los alimentos o la degustación de los mismos una vez en la boca, o a través del olfato, el olor de los alimentos, o bien los procesos de masticación o deglución que pueden activar mecano, quimio o fotorreceptores dependiendo del tipo de estímulo al que hicimos referencia. Esto va a llevar a una activación de una vía vagal que, a través de su porción aferente, llega hacia el estómago, y a través del mediador acetilcolina va a estimular distintas células involucradas en la secreción gástrica. Primero va a estimular a las células parietales y a las células principales para inducir la producción de ácido clorhídrico y de pepsinógeno, respectivamente, pero también va a activar a las células enterocromafines, las cuales son productoras de histamina, y la histamina es un muy potente estimulador de las células parietales para que produzcan clorhídrico y de las células principales para que produzcan pepsinógeno. Finalmente, la acetilcolina de origen vagal va a estimular a las células G, que son células ubicadas en la zona antropilórica y que producen una hormona denominada gastrina, que va a viajar por sangre hacia la zona del fondo y del cuerpo del estómago, de modo que va a estimular por vía sanguínea a todas las células que hicimos referencia antes, que están involucradas en la secreción gástrica, células enterocromafines, parietales y principales. La siguiente fase es la fase involucrada con la llegada de los alimentos, del bolo alimenticio, al estómago. Allí se producen dos procesos. Primero, un proceso de distensión, de estiramiento de las paredes del estómago, producto de la acumulación de alimento allí. Y segundo, la llegada junto con los alimentos de sustancias que pueden producir una estimulación directa a través de receptores, en este caso quimioreceptores de componentes alimenticios, que van a estimular todos ellos la secreción gástrica. Mecanorreceptores o receptores de estiramiento van a estar involucrados en este proceso de distensión, y entre los quimioreceptores hay muy variados. Sabemos, por ejemplo, por la vida cotidiana, que las personas que tienen acidez estomacal no pueden tomar café o alcohol porque son fuertes estimuladores de estos quimioreceptores de la pared gástrica. Y también sabemos que las especias en los alimentos producen lo mismo, y el calcio,
que también es un fuerte estimulador. En un momento se les decía a los pacientes con gastritis que consumieran leche como un modo de atenuar las molestias de la gastritis, pero hoy sabemos que el fuerte contenido de calcio que tienen los lácteos en realidad exacerban la gastritis porque el calcio es un secretagogo que estimula justamente la fase gástrica de la regulación de la secreción. A diferencia de la fase cefálica, en la fase gástrica, el intermediador para que se puedan estimular las células secretoras gástricas no es el sistema nervioso periférico a través de la vía vagal, sino es directamente el sistema nervioso entérico al que hicimos referencia antes. Tanto los plexos de Meissner como de Auerbach van a ser los mediadores del reflejo iniciado por los quimioreceptores y también a través de acetilcolina va a estimular exactamente a las mismas células de antes, ya que el mediador es el mismo. Células G, células enterocromafines, células parietales y células principales. Nuevamente, iniciando o reforzando lo que se había comenzado en la fase cefálica. Un importante estimulador de esta fase a través de quimioreceptores más específicamente son las peptonas. Las peptonas son productos de degradaciones parciales de las proteínas, producto de la acción de la pepsina sobre las proteínas que ingresan con la dieta. La pepsina, recordemos que era una enzima activa que se producía a partir del pepsinógeno cuando éste era hidrolizado por el ácido clorhídrico en el lumen gástrico. Y por lo tanto, esas peptonas que se van a producir producto de la degradación de proteínas en el estómago van a ser fuertes estimuladores de la propia secreción gástrica. Entonces estamos aquí ante un claro proceso de retroalimentación positivo por el cual las peptonas van a incentivar la producción de pepsinógeno y clorhídrico que a su vez va a producir más pepsina libre que va a producir a su vez más peptonas, lo cual va nuevamente a retroalimentar este proceso de feedback positivo al que hacíamos referencia. Por lo tanto, este proceso tiene que ser de alguna manera reprimido o inhibido en algún momento cuando ya directamente necesitamos pasar a etapas subsiguientes del proceso digestivo. Esto va a ocurrir en la última de las fases, la fase intestinal. Sin embargo, esta fase intestinal en realidad tiene dos subfases. Primero hay una fase estimulatoria y luego una fase inhibitoria. Pero veamos primero cuáles serían los componentes del lumen duodenal que van a generar, a actuar como estímulos para modular la secreción gástrica a través de los mediadores que se van a producir en esta fase. También tenemos quimio y osmoreceptores y sustancias que van a estimular en un principio y luego inhibir la secreción ácida son los protones, o sea, directamente la acidez luminal, ácidos grasos, que en realidad provienen no directamente del alimento, sino son productos de degradación de lípidos alimentarios, como los triglicéridos o los ésteres de colesterol que vienen con los alimentos, luego que lipasas pancreáticas han actuado en el lumen intestinal, o sea, ya son un indicativo de que ha comenzado el proceso de digestión. Y también tenemos la osmolaridad luminal que a través de osmoreceptores van a ser sensados. Y esa osmolaridad luminal en realidad está haciendo referencia a la existencia de una gran cantidad de entes osmóticos en el lumen intestinal
producto que macronutrientes que vienen con los alimentos comienzan a ser degradados, produciendo muchos entes osmóticos que son los productos de degradación de esos componentes alimenticios, llevando finalmente a pequeñas moléculas que van a poder ser absorbidas. Entonces, con el proceso digestivo hay un aumento importante de la osmolaridad luminal y esto explica el aumento entonces de osmolaridad que también es sensado por receptores de la pared del duodeno. En este caso, también siempre a través del sistema nervioso entérico, vamos a tener dos efectos. Un efecto cuando el pH es mayor que 3, el pH del fluido duodenal, y en ese caso va a ser esta una fase estimulatoria, porque en esa condición se va a estimular a células G para que produzcan gastrina y estas, como vimos antes, estimulen a todo el resto de las células involucradas en la secreción gástrica. Pero cuando el pH se hace menor que 3, esto es cuando la acidez estomacal ha aumentado lo suficiente como para que el quimoácido que está llegando al duodeno baje la acidez o aumente, perdón, la acidez duodenal lo suficiente como para que el pH haya bajado por debajo de 3. En esa condición ya no se estimula la gastrina, sino que se estimula otras células distintas productoras de distintas hormonas. Una, la secretina, otro el péptido inhibidor gástrico y otro la colecistoquinina. Y estas tres hormonas van a ser inhibidoras de la producción de gastrina y por lo tanto inhibidoras de la secreción gástrica. La secretina va a ser producida por unas células llamadas S, ubicados en la pared duodenal, y la colecistoquinina va a ser producida por las células I de la pared duodenal. En el esquema de la izquierda vemos en el propio estómago la ubicación de las distintas células a las que hicimos referencia antes, involucradas en la secreción gástrica, tanto en su fase estimulatoria como en sus fases inhibitorias. Toda la fase estimulatoria está centrada fundamentalmente en el fundus y en el cuerpo del estómago a través de las células propiamente efectoras de la secreción gástrica, que son las células parietales, mostradas aquí con la letra P, y las células principales productoras de pepsinógeno, mostradas aquí con la letra C. A su vez también tenemos las células de la pared de la mucosa gástrica, productoras de mucina y de una secreción acuosa alcalina que genera el gel protector de la superficie del estómago, mostradas aquí con la sigla SU, y también las células enterocromas fines, mostradas con la letra E, que van a ser estimuladas todas ellas por la acetilcolina proveniente de los nervios vagos que van a ser estimulados a su vez en la fase cefálica ante estímulos visuales, olfatorios, auditivos o bien en la propia masticación, deglución o estímulos gustativos una vez que la comida ya ha ingresado a la boca, y también por la hipoglicemia luego de la administración de insulina, que genera una estimulación vagal similar a las que se producen en la fase cefálica de la regulación de la secreción ácida. Les llamará a ustedes la atención la existencia de estímulos auditivos. Esto hace referencia a un tipo de reflejos denominados reflejos condicionados que tienen relación con el aprendizaje, que permiten relacionar determinados, por ejemplo, sonidos
a la idea de alimentos y eso genera un estímulo vagal para la estimulación de la secreción ácida. Este fue un experimento clásico llevado adelante por un fisiólogo ruso denominado Pavlov, que demostró con perros que previamente a darles la comida habitual, tocaba una campana y los perros fueron asociando el sonido de la campana a el hecho de recibir comida. Cuando un día solo tocó la campana pero no les ofreció comida, los perros estimularon su secreción ácida, de modo que el estímulo auditivo sirvió también como un estímulo de la fase cefálica de producción de secreción ácida. Volviendo a los mecanismos que vemos aquí, los nervios vagales también pueden producir gastrina en la zona antropilórica. No lo hacen en forma directa actuando sobre la célula G, sino que lo hacen a nivel de interactuar con otro tipo de neuronas que van a ser estimuladas por acetilcolina, pero que van a producir como neurotransmisor al péptido liberador de gastrina, que está aquí mostrado con las siglas GRP por sus siglas en inglés. Después tenemos toda la fase inhibitoria de la secreción, dada por la secretina, por la colecitoquinina y por el péptido inhibidor gástrico. En el caso de la secretina, como dijimos antes, el principal estimulador es el pH ácido menor que 3 del contenido duodenal, que va a estimular a las células S duodenales para que produzcan secretina. Un componente que puede estimular a la colecitoquinina, que también es un regulador negativo, como ven ustedes, de la gastrina, es los productos de la digestión de las grasas que se ingieren en la comida, y esas grasas van entonces a estimular a las células I para que produzcan colecitoquinina. Pero el efecto de la colecitoquinina inhibitorio de la secreción ácida se hace a través de la gastrina, pero en forma indirecta, estimulando a otras células mediadoras que se denominan células D y que producen somatostatina. La somatostatina es liberada por las células D en forma parácrina, estimularán a las células G, mejor dicho, inhibirán a las células G, y por lo tanto se va a inhibir secundariamente toda la secreción ácida gástrica a través de la inhibición de un estimulador importante como es la gastrina. Otro ejemplo de inhibidor es el péptido inhibidor gástrico, que actúa directo sobre la célula G, del mismo modo que lo hacía también la secretina. Centrémonos ahora en la regulación de la secreción ácida a través de los mecanismos intracelulares de regulación de la secreción de ácido clorhídrico por la célula parietal. Vamos a tener aquí distintos efectores sobre la célula parietal que van a actuar algunos como estimuladores y otros como inhibidores de la secreción ácida gástrica. Los estimuladores se van a mostrar en la parte central y derecha de la célula, interactuando con su superficie, mientras que los inhibitorios van a estar en la parte izquierda de la figura. Aquí tenemos los tres más importantes estimuladores de la secreción ácida que venimos viendo hasta el momento: la histamina, la acetilcolina y la gastrina, que actúan a nivel de diferentes receptores de la superficie de la célula parietal e inclusive a través de diferentes segundos mensajeros.
Cualquiera sea el segundo mensajero involucrado, el modo por el cual estos secretagogos estimulan la secreción ácida es la síntesis y transporte hacia la membrana apical de bombas de protones que, estando prefabricadas dentro de la célula parietal, van a ser insertadas a la membrana apical de esta célula, permitiendo entonces la secreción de protones y ácido clorhídrico, por consiguiente, por parte de esta célula. ¿Cuáles son los receptores que están involucrados en cada uno de estos secretagogos? La gastrina va a actuar a nivel de un receptor que se denomina CCKB, y el término CCK, que como vimos antes hacía referencia a la colecistoquinina, hace referencia aquí como un receptor de gastrina porque en realidad la colecistoquinina y la gastrina son sustancias, no sustancias sino proteínas, bastante parecidas estructuralmente. Por lo tanto, receptores de colecistoquinina pueden también actuar como receptores de gastrina y de hecho estos receptores son los que van a explicar la acción de la gastrina a nivel de la célula parietal. Otro receptor son los receptores muscarínicos de tipo M3, con los cuales va a interactuar la acetilcolina provenientes tanto del nervio vago como del sistema nervioso entérico. Tanto la gastrina a través del receptor CCKB como la acetilcolina a través de los receptores muscarínicos M3 van a activar a la fosfolipasa C, la cual va a producir inositol trifosfato y diacilglicerol a partir del fosfoinositosio difosfato, y el inositol trifosfato va a estimular la liberación de calcio por el retículo endoplásmico liso, y el diacilglicerol va a estimular a las proteinquinasas C, que también dependen de calcio, y entonces PKCs dependientes de calcio van a estimular la inserción de bombas de protones en la membrana apical de la célula parietal. También los receptores muscarínicos M3 estimulan canales de calcio en la membrana vasolateral, permitiendo o reforzando el aumento de calcio que va a actuar como estímulo de la inserción de los bombas de protones en el lado apical. La histamina, que también es un estimulador de la misma naturaleza que los anteriores, actúa en realidad a través del AMP cíclico. El AMP cíclico, recordemos, es producido por la adenilato ciclasa a partir de ATP y cuenta con dos unidades regulatorias. La unidad GS, que es la unidad estimulatoria, y la unidad GI, que es la unidad inhibitoria, que va a estimular o inhibir la actividad adenilato ciclasa respectivamente. La histamina, actuando a través de receptores H2, estimula a la unidad GS, lo cual estimula a su vez a la adenilato ciclasa, y esto favorece la producción de AMP cíclico. Mientras que la somatostatina y las prostaglandinas, como la prostaglandina E2, van a actuar a nivel de la unidad inhibitoria de la adenilato ciclasa, inhibiendo la producción de AMP cíclico. Este AMP cíclico, cuando está elevado, va a activar proteinquinasas dependientes de AMP cíclico, conocidas como PKA, las cuales también van a estimular el tráfico de bombas de protones hacia la membrana apical, y de esa manera van a estimular
la producción de ácido clorhídrico por parte de estas células. Como vemos aquí, tenemos muchas oportunidades para actuar farmacológicamente e inhibir la secreción ácida cuando estamos en presencia de condiciones de exacerbación de esta producción, como ocurre en pacientes con gastritis. Tenemos entonces varios blancos farmacológicos. Uno es la posibilidad de contrarrestar los efectos de la histamina a través de inhibidores de los receptores de tipo H2, como ocurre por ejemplo con la ranitidina, que es un inhibidor justamente de estos receptores y es un clásico antiácido utilizado muy profusamente como recurso farmacológico contra la gastritis. La atropina podría inhibir receptores muscarínicos, también actuando como antiácido. Y en el caso de como antiácidos podemos usar las propias prostaglandinas, ya que actúan a nivel de estimular la unidad inhibitoria reguladora de la adenilato ciclasa. Y el recurso farmacológico final, y de hecho el de elección, digamos, primaria actualmente en los pacientes con gastritis, es actuar con inhibidores directos de las bombas de protones que se van a ubicar en la membrana apical. Es el caso de los prazoles, que es una familia de compuestos con capacidad inhibitoria de estas bombas de protones, de los cuales el omeprazol sería el fármaco prototípico. Vamos a referirnos ahora a la secreción pancreática. La secreción pancreática está compuesta por una gran cantidad de enzimas con distintas especificidades capaces de digerir numerosos macronutrientes y convertirlos en micronutrientes asimilables, permitiendo de esa manera su absorción e incorporación a circulación sistémica para el resto del organismo. Los otros componentes que componen la secreción pancreática son electrolitos y entre ellos se destaca el bicarbonato, que es secretado a distintos niveles del acino pancreático y es importante su secreción porque va a contribuir a la neutralización del quimoácido necesario para que las enzimas digestivas que aporta la secreción pancreática puedan actuar, ya que estas enzimas son activas a pH cercano al neutro o levemente alcalino y no al pH ácido del duodeno proveniente de la llegada del quimoácido a esa zona. Entre los componentes que vamos a ver primero los componentes electrolíticos de esta secreción, pero primero hagamos referencia a su estructura. Su estructura como glándula es muy similar a la de las glándulas salivales, o sea, están compuestas por acinos que terminan en fondo de saco y a los cuales se vierten una secreción primaria, acinar, que luego sufre modificaciones a lo largo de su tránsito por los distintos conductos hasta llegar al conducto excretor principal y ser volcado finalmente a duodeno. La secreción de electrolitos acinar se observa en el gráfico de la derecha. En la zona acinar vamos a tener secreciones de sodio, de potasio, de bicarbonato y de cloruro, que es una secreción primaria y espontánea, es decir, no está regulada por ningún mecanismo ni neural ni hormonal. Y también allí se van a verter las proteínas o enzimas. A este componente vinculado con enzimas de la secreción pancreática se denomina componente ecbólico.
Y luego eso es acompañado entonces por diferentes electrolitos que también van a posibilitar el arrastre de agua, que va a servir como vehículo para que estas enzimas finalmente puedan arribar al duodeno y ejercer su acción enzimática. En la zona lobular tenemos fundamentalmente secreciones de todos los electrolitos a los que hicimos referencia, pero esos secreción primaria va a sufrir modificaciones a nivel de diferentes conductos pancreáticos. En el conducto extralobulillar, que ustedes lo van a ver representado en el gráfico de la izquierda, como un conducto precedente al último conducto, que es el excretor, va a haber una secreción de bicarbonato asociada a la estimulación por secretina. Recordemos que la secretina había sido producida por las células S duodenales con la llegada del quimoácido al intestino y cuando el pH era menor que 3 en el fluido del lumen duodenal, las células S producían secretina. Esa secretina viaja por circulación, llega a los conductos de tipo extralobulillares y estimula allí la producción de bicarbonato y la liberación al lumen del mismo. Los mecanismos de estimulación de la secreción de bicarbonato se observan en el gráfico de la izquierda abajo. En esa célula ductular tenemos en el lado apical un contratransportador bicarbonato cloruro y el cloruro que ingresa actuando como fuerza impulsora para la salida de bicarbonato proviene de un cloruro que está siendo transportado por un canal denominado CFTR. Leído de atrás para adelante sería resistencia transmembrana de la fibrosis quística. Este transportador es un canal que justamente es el que está faltando genéticamente en los pacientes que tienen fibrosis quística. Está ubicado en muchas células del organismo y lo vamos a ver en numerosas oportunidades como un componente importante de secreciones acuosas alcalinas porque es un canal de los pocos que existen ATP dependiente, o sea que directamente actúa como un canal y fuerza impulsora primaria dependiente de ATP muy efectivo para la secreción de cloruro que luego va a permitir que se excrete el bicarbonato a través del contratransportador bicarbonato cloruro que se ubica contiguo a este canal. El bicarbonato puede provenir de muchas fuentes y una de ellas puede ser el propio metabolismo celular, pero también del medio extracelular, por ejemplo a través de intercambio sodio-protón en la membrana vasolateral. Esos protones van a neutralizar el bicarbonato de sangre formando ácido carbónico que se va a disociar a dióxido de carbono y agua, y ese dióxido de carbono puede difundir por ser un gas lipofílico, difundir libremente y volver a sintetizar ácido carbónico dentro de la célula ductular, generando bicarbonato, y ese protón restante es el que vuelve a reciclar, generando más captación de bicarbonato de sangre. También hay transportadores de bicarbonato que se cotransportan con sodio y ese ingreso de sodio, por supuesto que es posibilitado por un gradiente favorable de alto sodio extracelular producto de la ATPasa sodio-potasio. El segundo factor que va a modificar el fluido en los conductos pancreáticos
ocurre ya en el último segmento, que es el conducto excretor principal. Allí hay un contratransporte bicarbonato-cloruro, un intercambiador bicarbonato-cloruro, con el bicarbonato siendo reabsorbido y el cloruro siendo secretado. Este proceso de intercambio va a ser, tal cual habíamos visto en las glándulas salivales, también dependiente de gradiente tiempo. Es decir, a alto flujo va a haber poca reabsorción de bicarbonato y limitada secreción de cloruro, mientras que a flujos lentos el proceso es lo opuesto, la reabsorción se hace eficiente de bicarbonato y la secreción de cloruro también. Por eso cuando vemos el gráfico de la concentración de bicarbonato y de cloruro en función de la velocidad de la secreción pancreática, por ejemplo, estimulada por secretina en un conducto anterior al excretor, que es donde actúa la secretina, vemos que la aceleración de flujo que provoca el estímulo por secretina lleva a que se reabsorba menos bicarbonato y por eso la concentración de bicarbonato crece y dado que es contratransportado con cloruro, el cloruro disminuye, o sea, formando una curva en espejo, el cloruro respecto a la curva de bicarbonato. Este fenómeno es bien típico de fenómenos entonces de tipo gradiente tiempo, donde a alta velocidad de flujo se restringe la reabsorción de bicarbonato y se restringe la secreción de cloruro, explicando entonces el aumento y disminuciones respectivos en sus concentraciones. Ni el potasio ni el sodio van a depender de las secreciones vinculadas con secretina, ya que no hay intercambio de esos electrolitos en los conductos excretores y por eso su concentración no cambia. Veamos los mecanismos de acción de la secretina en la célula ductal extralobulillar. La secretina es una hormona peptídica y por lo tanto interacciona con un receptor en la superficie vasolateral de la célula y en este caso el receptor está acoplado a adenilato ciclasas que al interaccionar la secretina con dicho receptor estimula la adenilato ciclasa produciendo AMP cíclico. Este AMP cíclico va a estimular proteinquinasa dependientes de AMP cíclico como proteinquinasa A y esto va a generar la fosforilación de los canales de cloruro CFTR y esos canales de cloruro fosforilados van a viajar, también estimulada por proteinquinasa A, vía microtúbulos hacia la membrana apical de la célula ductular extralobulillar y se van a exocitar insertándose en dicha membrana, lo cual genera un flujo hacia el lumen celular de cloruro que luego va a servir de fuerza impulsora para la secreción de bicarbonato a través del intercambiador bicarbonato-cloruro denominado AE2 por sus siglas en inglés Anion Exchanger 2. Ese bicarbonato va a ser el responsable de la neutralización del quimoácido necesario para la acción de las enzimas intestinales. Ahora bien, debemos considerar que este proceso es parte de un proceso regulatorio general vinculado con la necesidad de estimular los procesos digestivos y una estimulación similar de bicarbonato también ocurre en los conductos biliares. Ustedes van a ver esa acción en el teórico correspondiente al tema hígado, pero debemos entender que son dos las secreciones que aportan alcalinidad para neutralizar el quimoácido. Uno es
la secreción pancreática y la otra la secreción biliar. Aquí vemos una lista de las distintas enzimas que componen la fracción ecbólica del jugo pancreático. Tenemos, como ven ustedes, una gran variedad de enzimas y prácticamente con una variabilidad de sustratos enorme. Vemos que tenemos enzimas vinculadas con glúcidos complejos, como la alfa-amilasa, que ya habíamos visto que había una alfa-amilasa salival y acá vemos una alfa-amilasa pancreática. Enzimas lipolíticas de distinto tipo, hacia triglicéridos, hacia ésteres de colesterol, hacia triglicéridos, fosfolípidos, una gran cantidad de proteasas, endo y exoproteasas, que van a ser las que van a posibilitar la asimilación final de las proteínas que se inician en el estómago. Y también, por ejemplo, al final podemos ver tanto ribonucleasas como desoxirribonucleasas capaces de degradar los componentes del núcleo celular. También contribuyendo entonces con nucleótidos para la formación de nuestros propios material genético. Tenemos entonces esta enorme gama, pero vamos a poder ver las acciones de cada una de estas enzimas en la próxima clase, donde veamos los procesos digestivos en detalle. En el gráfico de la derecha veremos el efecto de diferentes secretagogos fisiológicos sobre la célula acinar para estimular la secreción de enzimas pancreáticas o secreción ecbólica. El principal mediador intracelular y estimulador de la secreción embólica a través de la liberación de vesículas conteniendo precursores de estas enzimas pancreáticas es el calcio intracelular, que va a ser elevado a través de distintos receptores en la membrana vasolateral. Un importante, viendo de abajo hacia arriba, es la colecistoquinina. La colecistoquinina, recordemos, se producía durante la fase intestinal inhibitoria por la llegada de grasas al duodeno. Esas grasas comenzaban a ser degradadas por enzimas pancreáticas y los ácidos grasos liberados producían la liberación de colecistoquinina por las células y duodenales. Esa colecistoquinina inhibía la secreción gástrica, pero también, como vemos aquí, estimula la secreción pancreática ecbólica. El otro mediador es la acetilcolina, producto justamente de la estimulación vagal, el nervio vago, llega también al páncreas y estimula a través de receptores muscarínicos el aumento de calcio intracelular. O también el péptido liberador de gastrina, que va a interaccionar también como consecuencia de la estimulación también vagal, que va a producir el péptido liberador de gastrina como intermediario de los efectos de la acetilcolina, interaccionando también con su propio receptor y aumentando los niveles de calcio. Otros componentes que pueden estimular, pero indirectamente, la secreción ecbólica es la secretina y el péptido inhibidor vasoactivo PIP. En este caso, lo que va a aumentar es el AMP cíclico, lo cual también va a favorecer la fosforilación de proteínas reguladoras y estructurales
que van a ser excretadas a través de la estimulación de la vía vesicular por estos mediadores. El VIP está actuando aquí como un neurotransmisor y la secretina como una hormona liberada por el pH ácido en el duodeno. Y este aumento de AMP cíclico en realidad no va a ser suficiente para estimular la secreción de enzimas, sino que más bien va a actuar como un potenciador positivo de la secreción embólica que va a ser estimulada por la colecistoquinina, por la acetilcolina o por el péptido liberador de gastrina. O sea, elevación de AMP cíclico solas no producen una estimulación de la secreción embólica, pero sí potencian la estimulación inducida por secretagogos que aumentan los niveles de calcio. En el esquema de abajo vemos una especie de resumen de los mecanismos regulatorios que estuvimos viendo hasta ahora. Diferentes factores en el lumen duodenal van a estimular la secreción de secretina, identificada aquí con la letra S, y de colecistoquinina, CCK, por las células duodenales, entre ellos los nutrientes, el volumen de nivel del líquido del lumen duodenal, la acidez de ese lumen, la osmolaridad o la misma presencia de sales biliares son factores modulatorios que van a estimular la secreción de estas dos hormonas por las células S e I duodenales y que luego por vía sanguínea van a llegar a sus respectivos receptores. En la colecistoquinina dijimos que fundamentalmente actuaba a nivel de las células acinares, estimulando la secreción embólica, y este es el principal estímulo de la misma. También la acetilcolina, proveniente del nervio vago, va a estimular la secreción embólica a través de receptores muscarínicos, como vimos antes. Esto último es importante porque entonces también existiría una fasis cefálica en la secreción pancreática, o sea, la solo visión, olfato, degustación, masticación, etcétera, de los alimentos que ocurre y que en la primera etapa de estimulación de la secreción ácida también van a producir por esta vía vagal una estimulación de la secreción pancreática. Por su parte, la secretina, que es principalmente producida a través del pH ácido duodenal, va a actuar o bien sobre la célula acinar, actuando como potenciador de los efectos de la colecitoquinina o la acetilcolina, pero fundamentalmente en las células de los conductos, estimulando la secreción de bicarbonato, y esa secreción acuosa alcalina va a neutralizar el pH ácido del lumen, que había sido justamente un estímulo para su secreción. Encontramos aquí un claro feedback positivo necesario para que las enzimas pancreáticas puedan actuar a su pH óptimo.